una propia veladora podemos hacer maravillas, amigo. Sin necesidad de hacer lo que TikTok nos dice. Yo sé que me voy a echar a muchos enemigos y me vale. La mejor enganga es el altar de una iglesia católica. Llega una llamada, yo ya estaba al aire y era la llamada de mi madre. Amigo, me quebré. Que cree lo que hasta el momento es algo que me duele. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Catán Mystery Files con este programa que es nuestro primer podcast en YouTube. Vamos a estrenar esta serie de podcasts, de episodios en los que vamos a tener gente pues súper interesante, gente profesional, gente que ustedes ya conocen, pero también gente que no conocen y que van a conocer aquí en este canal de YouTube. Estamos estrenando y para poder estrenarnos, ahora sí que nos vestimos de manteles largos, estamos muy contentos. Ahora sí que el destino confabuló para que pudiéramos tener este primer podcast con un invitado de lujo. Es alguien a quien yo he seguido muy de cerca desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, que esté aquí conmigo y que sean el padrino del programa 1, a nosotros nos pone súper felices. Estamos muy contentos de iniciar esta serie de podcast con Cristian Valerio. Cristian, mil gracias. No, al contrario, contento. Gracias por ese honor. Sé que les va a ir muy bien. Gracias. Sé que esta patadita que les vamos a dar es con toda la energía, con todo el amor. Gracias. Y sé que la comunidad los va a aceptar porque la comunidad de YouTube es una comunidad muy sigilosa, es una comunidad que sabe elegir y elige lo bueno. Y yo sé que va a elegir este canal porque le vamos a dar ese contenido que ellos quieren y necesitan. Pues uno de los propósitos del por qué nos animamos, Cristian, a empezar con el podcast fue algo que hablábamos hace ratito tú y yo antes de empezar a grabar, que era desmitificar un poquito todo lo que es el mundo esotérico, pero también darle a la gente las herramientas justamente para que no caigan con charlatanes, estafadores, que tengan un poquito más de conocimiento de lo que es el mundo espiritual, el mundo esotérico. Yo creo que hay muchísima habladuría hoy en día en redes sociales, gente que recomienda cosas que no debería de recomendar, gente que se hace pasar por curanderos, santeros, paleros, etcétera, y que no lo son, y que, como lo comentábamos hace rato, la gente llega con una necesidad muy grande, muchas veces en una depresión profunda o en una necesidad impresionante, y llegan con esta gente que no tiene de verdad emociones, escrúpulos, que solamente buscan el dinero, y los acaban de despedazar. Imagínate, vienen de buscar, porque es muy difícil encontrar a alguien que realmente se dedique y que te vaya a ayudar. Y vienen lastimados por el caso, porque vienen con nosotros con un caso, vienen de un divorcio, vienen de una enfermedad, vienen de haberlo perdido todo y caen con estos charlatanes que, aparte de jugar con su tiempo, van a quitarles los últimos pesos que muchas veces llega a tener la persona. Que no está mal cobrar, no está mal, pero también hay que tener la visión. Las personas que sí nos dedicamos y tenemos este talento o este don, como le quieran llamar, de ser como muy coherentes respecto a los cobros y el cómo ayudar a la persona. Si en ese momento una persona no tiene el dinero, pues ¿de dónde quieres que te pague? ¿De dónde quieres que realmente te vaya a ayudar? Se les da un costo y si no lo tienen, pues vamos a ver de qué manera te podemos ayudar mientras tú lo consigues. Ahí es donde tú ya te empiezas a dar cuenta que realmente te quieren ayudar. Pero si ya te dieron el costo y te dijeron, pues si no vas a pagar, pues vete de aquí, pues huye de ahí, porque realmente... Y otra de las cosas también, tú lo decías muy puntual, el hecho de las recetas. Sí. Vemos y nos topamos, simplemente nos vamos a TikTok, abrimos nuestro TikTok y ya aparecen 20,000 personas diciendo que hagas esto porque te va a llegar en 20 minutos a la puerta de tu casa, te van a tocar y te van a traer millonadas. Y que prendas una velita. Eso no va a pasar así. Es correcto, Chris. Esto de la espiritualidad es trabajo 50-50. Yo, como espiritista, como brujo, como palero, como le quieras llamar, hago un 50% por ti, que es hacerte un trabajo para que te vaya bien. El otro 50%
lo vas a hacer tú. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos como la noción de, ya me hicieron un trabajo, me hicieron un abrecaminos, me quitaron la brujería, me voy a quedar aquí sentadito, acostado en la cama Y va a y pasar. va a pasar algo. Ujú. No, tienes que poner tu 50%. Yo ya te abrí los caminos. Ese trabajo que tú quieres va a llegar. Ese lugar, ese puesto que tú quieres, te va a llegar. Lo que no te va a llegar es a la puerta de tu casa. Ese otro 50% lo tienes que hacer tú. ¿Y qué es lo que pasa? Que en TikTok o redes sociales engañan a la gente haciéndoles creer esto, que con un remedio, una veladora o algún ritual que ellos están diciendo en ese momento, Ya, pues ya se va a solucionar todo. Sin embargo, es muy peligroso. exacto. Porque lo que vas a hacer es abrir un portal. Por eso, zapatero a su zapato. Exacto. Yo siempre he dicho, si tú me pagas para hacerte un trabajo, es porque tú me estás pagando para que yo haga algo que tú no sabes. Yo no te voy a dar a ti, ya me pagas esto, te voy a dar, ven, prende estas velas y vete a tu casa, Claro. ¿no? Porque entonces, ¿de qué manera me estás pagando o por qué me estás pagando? ¿Por qué? Porque yo sé cómo voy a prender una veladora, qué pasa con esa veladora, qué voy a rezar a esa veladora a la hora de prenderla, si se apaga, si se prende, todo tiene un significado y un porqué y un para qué. Ujú. Una persona común y corriente que no se dedica a esto no va a saber. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que puede entrar una energía negativa y va a salir contraproducente más adelante el que tú vayas ahora sí, por haber hecho un ritual, a que te quiten no solamente una cuestión de brujería, sino al ratito está un demonio. Fíjate que es muy interesante y bien importante lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que este tema da para mucho. Es algo que ahorita ha proliferado en redes sociales, el hecho de prende esta veladorcita, haz esta receta, ve a comprar estas flores y se las pones a tal, o vete al panteón, que también he visto, que recomiendan, oye, vete al panteón y entierra la foto en tal. O sea, he visto una cantidad de cosas que la gente no sabe a lo que se está enfrentando. Y justamente el día de hoy, entre otras cosas que vamos a platicar, queríamos hablar de este tema porque es algo que está de moda, está en tendencia, el escuchar estos consejos, estas recetas, y que la gente piense que porque sigue el paso 1, paso 2, paso 3, va a tener un resultado. Al margen de esto, quería, hablando de lo que tú estás comentando, Cristian, que se me hace muy importante, es bien importante que la gente sepa. No, el que hace el trabajo no hace todo. Estamos en el mundo de la acción. Claro. O sea, tú te debes de mover para que las cosas sucedan, ¿no? O sea, está bien que estemos hablando de magia y de esoterismo, pero esto requiere también del 50% del cliente, ¿no? El trabajo, yo creo que el 50% del trabajo o de la magia la haces tú como persona. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también aquí es algo que yo siempre les he dicho a los pacientes. Si ustedes no creen y no tienen fe, no gasten su dinero. Uh-huh. Porque de nada les va a servir 20,000 rituales si tú no haces algo también con fe. ¿Por qué? Porque la fe va a mover esa energía. Es decreto, yo creo. El decreto es que tú creas que lo que ya realizaste ya se hizo realidad. Uh-huh. Y si tú estás confiando en una persona, estás yendo a hacer un trabajo, pues ya confías que el trabajo, la novia, algo se dio, pero también te estás poniendo en acción. Imagínate que vienen y me hacen, vamos a poner un ejemplo, un trabajo de amor. Uh-huh. Pero pues yo no me pongo ganitas también en mi cuerpo, ando desasiado, no me baño, no salgo, no busco a la persona con la cual yo hice un trabajo de amor y no le echo ganitas, no se va a dar. Sí. No se va a dar, no va a venir a tocarte. No es como en las películas de, a ver, te mando ahí la fotito y ella por arte de magia va a venir a buscarme un día a las 6 de la tarde. No, no es así. Otra cosa, hablando de esto hablando del mismo tema, pero hablando de esto de los trabajos de amor, me llama mucho la atención que luego te encuentras publicidad en internet de amarres en 12 minutos, en 24 horas. No. ¿Qué nos puedes decir de esto que es totalmente una mentira? Que huyan de ahí. Imagínate, un trabajo realmente lleva alrededor de 26 a 30 noches, no son días, 30 noches en las cuales se va a realizar un trabajo de cualquier índole, de amor, de dinero, para tumbar alguna brujería. Alrededor de estas noches son las que se lleva a cabo un trabajo. Después de esto es cuando ya vas a empezar a ver los resultados reales. Poco a poco. Poco a poco. Poniéndole intención diariamente también de tu parte como consultante a lo que ya se te está haciendo. Entonces imagínate decirte que en 12 minutos te va a regresar al amor de tu vida
o que en media hora ya van a venir a tocarte y te van a dar las millonadas, es mentira. Y otra también que les ofrecen o les dicen, te voy a amarrar con cualquiera. No, imagínate, yo me hubiera amarrado con Jennifer López. Claro. ¿Por qué? Porque no puedes amarrar a una persona que no conoces. Como regla es, no puedes amarrar a una persona que no conoces aún. Si ya conoces a la persona, hubo un contacto y esa persona a lo mejor te batió porque es tu amiga o porque algo, pero ya hubo un contacto, sí podemos amarrar. Y esta clase de pseudovidentes o pseudobrujos te amarran con cualquiera. Sí. Yo quisiera saber, si fueran tan poderosos, qué están haciendo en las redes sociales y mejor no estuvieran amasando sus millonadas en vez de estar consultando. Imagínate, ¿no? si tuvieran ese poder ilimitado, Sí. pues, ¿qué están haciendo ahí, no? Ellos mismos podrían amarrarse con una multimillonaria princesa y ya no tendrían que trabajar, ya solamente gozar. No, amigo, me ha tocado ver TikTok donde yo me río, donde están haciendo en vivos estos pseudovidentes, que ahora, por cierto, ya no solamente se lee el tarot, ya por ahí gente muy loca ya lee las cartas de la lotería, imagínate, o sea, es de verdad una falta de respeto a los conocimientos esotéricos y que la gente cree que es lo peor, y ves la vibración o ves el cómo viven las personas. Porque esas personas que están leyendo el tarot o haciendo en vivos en TikTok o en redes sociales, ve su casa. Sí. Y yo creo que tienen más pobreza Sí. que las personas que los están los viniendo a consultantes. consultar. Sí. Entonces, Coherencia. chequen muy bien, hay que tener coherencia. El buen trabajador empieza por su casa. Entonces, si ellos tienen pobreza, que es algo de los tips que yo les voy a dar, fíjense cómo vive el brujo. Si el brujo vive en pobreza, en suciedad, el lugar donde están ellos consultando, huyan de ahí. Si el brujo está peleando constantemente con sus parejas, porque muchas veces nos encontramos con que la de la esquina, mi vecina, la de la esquina, lee las cartas y los conocemos y ahí vamos. Pero sabemos que la vecina tiene problemas con la pareja. Se está divorciando. Tiene a los hijos en vicios. Pues no es bruja, porque los buenos brujos empiezan por casa. Fíjense en la vida de las personas. Yo actualmente estoy pasando por una escasez de salud. En ese momento estoy pasando por cuestiones de quimioterapia, por cuestiones de un cáncer de linfoma de Hodgkin que yo tengo. Pero fíjate la diferencia que puedes tú enfocar. Una persona que está enferma, que se ve mal, que le está yendo económicamente mal, y cómo quiere ayudar a los demás. Veme a mí, de verdad, yo estoy tranquilo, Sí. consciente, y ahora sí con la conciencia tan tranquila, amigo, de que lo que yo he hecho y yo he podido hacer por la gente, lo he hecho bien, que los pasos que estoy dando con mi enfermedad, hasta los mismos doctores se han sorprendido. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que los milagros vienen desde uno mismo para poder dar milagros después para afuera. Esta clase de cosas son las que se deben de fijar muchos de los que van y consultan constantemente brujos. Estoy totalmente de acuerdo, amigo. Yo creo que la magia empieza dentro de nosotros. Me gustaría que ahondáramos ahorita un poquito en el tema para que la gente vaya entendiendo que no solamente se trata de prender una velita o de poner una ofrenda ahí en su cocina para poder obtener este resultado. Quiero desmenuzar, hasta donde tú lo permitas, cómo es que funciona el movimiento de las energías. O sea, desde cómo funciona el hecho de que yo prenda una vela y le dé una intención a esa vela, y cómo es que esto empieza a operar. Eso por un lado, y por el otro, de lo que acabas de decir, explicarle un poquito a la gente que un verdadero ritual, un verdadero trabajo, no es una cosa que pasa en 2 días, 3 días. Muchas veces puede tardar meses o semanas empezar a ver un efecto en lo que se empieza a mover el campo astral de cada persona, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poquito desde lo básico que entienda la señora que nos está viendo, el joven que nos está viendo, hasta el que ya tiene más conocimiento, amigo? Fíjate que tú lo decías bien puntual. El hecho de prender una veladora, ya estamos haciendo un ritual, porque le estamos poniendo a esa veladora una intención. Por eso cuando van las señoras a la iglesia y van a pedirle a San Juditas o a la Virgen, ya estamos poniendo en esa veladora una intención, porque esta veladora yo te la traigo a ti, Virgencita, para agradecerte.
Entonces ya le pusimos la intención que es para agradecer. Cuando ustedes prendan una veladora, porque con una propia veladora podemos hacer maravillas, amigo. Sin necesidad de hacer lo que TikTok nos dice. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prender una veladora. Vamos a intencionarla. Con tus ojitos cerrados intenciona con esa energía. Frotamos nuestras manitas, ponemos encima de esa veladora nuestra energía y empezamos a intencionar para lo que queramos, sea malo o sea bueno. Nada más ojo, cuando estamos pidiendo algo malo, se nos va a rebotar, porque existe la ley del karma. Hay una consecuencia de causa y efecto, y esa causa y efecto, lo que tú tires al universo, el universo te lo va a regresar multiplicado. Porque es un equilibrio perfecto. Claro. Entonces, si tú estás intencionando una veladora para atraer las cosas positivas, se van a intencionar porque el universo te los va a traer. ¿Cómo pedir? Esa es la manera en la que debemos de actuar y es la manera en la que nosotros como expertos debemos de hacer. Por eso te digo, no es lo mismo que tú vayas y prendes una veladora a que yo lo haga por ti, porque yo ya sé cómo pedir por ti. ¿Y cómo voy a pedir? Como si ya estuvieran hecho. Como el comercial ese de Ya me vi, que van y hacen la prueba de manejo, es como de, este es mi carro, eso es lo que deben de hacer. El entender que el decreto no es pedir, es dar gracias. Porque tú das gracias porque ya está hecho. Ya está hecho. Porque tú lo materializas primero en el mundo espiritual para que eso se refleje en el mundo material. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo ya intencioné esta veladora y yo digo, oye, yo quiero que Pedrito le vaya muy bien. Pues entonces yo estoy como brujo dudando. No, a Pedrito te está agradeciendo a ti, deidad, porque recordemos que hay alta magia. La alta magia no utiliza una deidad. Eso es directamente tu conexión. Y la magia sí utilizas una deidad. Dios, en el Palo Mayombe, pues cualquier deidad, o en la santería los santos, o hay aquí en México quien cree en la Santa Muerte, o hay quien cree en el demonio. Entonces hay un intercesor. Entonces, si vienes conmigo y me pides un trabajo de amor o un trabajo de dinero, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Agarrar un elemento y ese elemento lo voy a empezar a materializar para que sea tu energía la que esté en ese momento. Voy a agradecer. Pedrito vino y te trajo esta veladora a ti, Santa Muerte o el Eguá, porque le va a estar yendo muy bien de aquí para adelante. Lo estás haciendo como un hecho. Ya está sucediendo en el presente. Exacto. Esto ya se lo dejé a la deidad, ya comió la deidad, ya se le agradeció. Ahora sí nos vamos a hacer un trabajo en específico. ¿Qué va desde hacer? Que va desde hacer velaciones, que va desde hacer muchas clases de cosas. Si hablamos de amor, pues ya sabemos que utilizamos muñecos, fluidos, muchas cosas. Y esta clase de trabajitos, diariamente, amigo, se le va a poner una veladora intencionada, agradeciendo a esa deidad que va a trabajar con nosotros. Es lo que se le llama una velación. Una velación. Eso. Entonces, la gente piensa que solamente son las puras velas. No, esas velas son con las que vamos a velar el verdadero trabajo. Estas veladoras son como para darle la luz a ese trabajo y darle el agradecimiento a la deidad que va a trabajar para nosotros o con nosotros en ese momento. Qué interesante esto que estás tocando, porque son los principios básicos que debería la gente empezar a entender para saber cómo se mueve la energía y realmente cómo funcionan estas cosas, ¿no? Así es. Aquí ya trabajamos, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. ¿Cuál es lo siguiente? Que tú como consultante tengas fe. Y no tengas fe en la cuestión de solamente el trabajo. También fe en la persona que te está haciendo un trabajo. Porque de nada va a servir que tú vengas conmigo y no me tengas confianza. Porque va a empezar a meterse la duda. Pero fíjate que esto que estás hablando, Cristian, creo que es un punto donde quiero hacer una pequeña pausa. Que la fe también habla de si la persona está preparada para recibir lo que está pidiendo o no. Porque si yo voy con Cristian y le digo, oye, necesito un trabajo de prosperidad porque me va a llegar un proyecto y necesito que me vaya bien, pero yo mismo no creo, digo, bueno, le voy a pagar X cantidad a Cristian y él lo va a hacer, pero yo creo que no va a pasar. Entonces quiere decir que tú tampoco estás preparado para recibirlo. Entonces también la fe es un grado de evolución de la persona
¿Nos puedes explicar un poquito qué es para ti tener fe? La fe, si nos hablamos de la religión, la fe nos habla de una fe ciega. Y muchas veces vamos y le decimos a Dios, oye, quiero esto, no es quiero, tengo esto. Volvemos a lo mismo, Qué porque estamos importante. teniendo la fe ciega de que lo que ya vamos a pedir, Dios ya lo Ya sabe. está hecho. Dios ya sabe tus problemas, ya sabe lo que no tienes. Lo que hace falta es fe en que eso que tú vas a ir a platicarle ya está resuelto. Digamos que la fe es la sustancia activadora del trabajo. Así es. Es eso. Es como esa vitamina que le va a dar a una planta para Sí. que pueda crecer. Un día escuché a alguien que decía, era un, si no mal recuerdo, era un pastor muy famoso. Un día le dijeron, oye, ¿y tú qué le pides a Dios? Y dijo, nada. Porque, ¿cómo? ¿Nada? ¿No le pides nada? Es que Él ya sabe todo lo que necesito. Sí, Y nada más estoy esperando que se vaya cumpliendo. sí. Y es justo lo que acabas de decir. Es que a Dios no se le va a pedir, a Dios se le va a dar gracias. Porque si tú hablas de fe, es de una fe ciega que lo que tú tienes en ese momento se va a resolver. Entonces, fíjate qué bonito esto que estás diciendo, porque aparte es un termómetro para la gente que nos está viendo. Si tú estás yendo como consultante a ver a un profesional, a un esotérico, a un santero, a un palero, a quien tú quieras, y tú en tu corazón no crees que vaya a suceder, quiere decir también, ese es el termómetro, diría yo, para que el mismo consultante sepa que no está preparado para recibir eso. Y no vayas a gastar. No vayas a gastar tu dinero, porque te puedes gastar todo tu dinero. Sí, y no va a tener la culpa el santero, el vidente, sino vas a tener la culpa tú, porque no estás preparado en ese momento para recibir un milagro. Y no estás en ese momento para tener una conversión y un cambio en tu vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor te va a venir, te va a llegar, sí te va a funcionar lo que el santero te va a hacer, pero también se te va a ir pronto. Rápido. ¿Por qué? Porque no lo vas a saber trabajar. Yo pongo de ejemplo los milagros es como cuando enseñas a caminar a un niño. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo bien básico. Son dos mujeres que tienen un niño que no sabe caminar y van a poner 2 pelotitas. Cuando la primera mamá quiere que ese niño vaya por la pelotita porque el niño quiere ir por la pelota, el niño va a gatear y se va a caer y le va a doler y le va a costar mucho trabajo. Cuando menos se dé cuenta esa mamá, el niño ya fue a recoger la pelota y ya está parado caminando. Sí. A base de trancazos. Sí. Y va a saber qué hacer con esa pelota. Ejemplo el mismo, una persona que ve que el otro niño se cayó, agarra a ese niño y lo va y lo pone en la pelota, el niño se vuelve inútil. No va a saber qué hacer. Así son las cuestiones energéticas. Tiene que dolerte para que aprendas a madurar, para que puedas saber qué hacer con eso que se te está otorgando. Imagínate que te dan poder. Imagínate que te dan riqueza en este momento, pero no lo sabes utilizar. Te pierdes en el camino. Y algo que no le gusta a la deidad, como tú le quieras llamar, universo, Dios, Alá, como tú le quieras poner nombre, es que tú te pierdas como ser humano. Y muchas veces por eso deja que te caigas, sí te llega, pero también se te va a perder rápido lo que tú pides. Acabas de tocar otro punto interesantísimo acerca de todo este tema espiritual. Y un día escuché a un brujo, justamente en una entrevista, que decía que la persona también tiene que caminar su sufrimiento. Sí. O sea que muchas veces la gente va y dice, quiero que suceda esto, pero ya, es que ya, 3 días, ¿por qué ya pasó tanto? Ya pasaron 15 días, ¿por qué no ha pasado nada? Y él decía, tienes que pasar el proceso no te lo vas a brincar. Cuando pases del otro lado, va a reventar el trabajo. Sí. ¿Esto es cierto? Sí, al final de cuentas, volvemos a lo mismo si hablamos de karma y dharma. En esta vida todos tenemos una vida karmática y muchas veces nuestro karma lo pagamos con dolor. Sí. ¿Y cuál es el dolor? De que no se están dando las cosas como queremos en el momento preciso. Y ahí es donde pagamos ese karma. Cuando aprendemos, la evolución de nuestro espíritu cambia y por ende nos empiezan a llegar las cosas. Te transformas. De otras formas. Sí. Y nos empieza a ir bien. Entonces es cuando la gente empieza a entender que no era lo malo afuera de nosotros, sino nosotros mismos. Y es lo que pasa conmigo. Muchas veces yo tengo un carácter muy fuerte.
Y muchas veces cuando yo consulto a una persona, a mí se me da a entender, porque los consultantes, que ese es otro de los tips que hablábamos hace rato, no te van a decir, te vas a morir, te va a pasar esto, las tragedias, porque es manipular la mente de la persona para que después decirte, te voy a zambutir un trabajo de 400,000 pesos. Pero ya estás asustado y los pagas. Mi trabajo es aconsejar. Un verdadero vidente, un verdadero sanador te va a aconsejar, te va a dar consejos. Cuando vienen muchas personas, se han llegado a parar de la consulta, porque vienen y me dicen, es que ya fui con fulano, sotano, mangano, y todos me dicen que estoy embrujado. Yo checo y veo que no tienen una brujería. Vuelvo a checar, amigo, me voy por otro lado y veo, porque hay trabajos que se ocultan muy fuertes. Entonces, cuando yo veo que no, todo me está tirando a lo mismo, que no hay una brujería, checo si es por la persona que es la que tiene la culpa, y me da el bloqueo por medio de la persona. Yo le digo, sabes que tú no estás trabajando, tú esto estás cometiendo mal y por eso no se te da algo en tu vida. Muchas personas se han enojado porque no les das la razón de decir, no, es que es brujería, no, es que tú eres el mal y mi trabajo es decir la verdad, no lo que tú quieras escuchar, es la verdad, porque sobre todo los mexicanos estamos como muy impuestos a echarle culpa a la brujería, sí, o todo es brujería. Todo es brujería y todos son los enemigos. Y muchas veces es de que te está yendo mal a ti por flojo. Así. Aparte, yo creo que aquí vale la pena decir algo para toda la gente que nos está viendo y escuchando. Imagínate que hubiera tanta gente que pudiera hacer realmente brujería. Entonces, de 100 personas a las que les dicen es brujería, yo creo que es una la que realmente trae brujería. O sea, realmente esto no es algo así de fácil ni de sencillo. ¿Estamos de acuerdo, Chris? Estamos de acuerdo. Fíjate que yo tenía un programa en Guadalajara de radio, y cuando me invitaron, yo le dije al conductor, Alain Luna, le dije, mira, si quieres rating, yo te voy a dar el rating. Pero ¿sabes por qué te voy a dar el rating? Porque les voy a decir la verdad. ¿Aguantas? Le damos. No aguantas, yo no me vas a llevar a la finca que, yo siento aquí el fantasma y avientes la canica. Yo te voy a decir, aquí no hay nada y punto. O cuando alguien llame y si me dice está embrujado, yo decirle la verdad. Llamaban y a veces, efectivamente, como a qué voy con eso, con lo que decías, de 40 llamadas en la noche, solamente 5 eran de brujerías y las otras las descartábamos. Las otras le decíamos, oye señora, pues póngase a trabajar o tenga esto, o le damos el consejo. Pero si oyera las grabaciones de muchas veces las rayadas de mamá que me dieron cuando les decía a algunos, pues ponte a trabajar, hermano. Sí. No es brujería. Sí. Imagínate, estás gastando en trabajos de brujería y no tienes dinero por no querer trabajar. Es que todo el mundo le quiere echar la culpa a lo de afuera. Sí. O sea, no soy yo el problema. El problema es que el universo, la brujería, el destino no quiere que se me den las cosas. Pero pocas veces volteamos y nos observamos a nosotros mismos para preguntarnos qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo, por lo cual las cosas no están sucediendo. Pero oye, Chris, vámonos al siguiente nivel, ¿qué te parece? Ahorita entendimos un poquito qué es la intención, de qué manera empieza a moverse, ¿no? La energía cuando uno intenciona con la palabra algo y con la mente algo. También hablamos de que pues hay que caminar un camino para ganarse lo que uno está queriendo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué se diferenciaría? ¿Cuál tú creerías que es la mayor diferencia entre la persona que en su casa prende la vela, aparte de lo que nos dijiste que es la forma en la que se pide, pero vamos a suponer que una persona sabe cómo pedirlo, va y compra su velita roja o su velita verde, ¿no? En el mercado la prende con toda la intención, con toda la fe? ¿Cuál sería la diferencia de que lo hiciera esta persona en su casa a de que acudiera con un profesional como tú? ¿Cuál dirías que es la principal o la primera diferencia? El lugar donde lo prendes. Ok. El lugar donde lo prendes. Imagínate, estás prendiendo una veladora o estás haciendo algo de ritual en tu casa. Pero ¿qué tal si en tu casa no te has dado cuenta que había un fantasmita por ahí guardado? Cuando tú prendes o intencionas o mueves energía, abres una puerta y le das alimento a una energía. Exacto. ¿Qué va a pasar? Que esas entidades se pueden alimentar de tu energía y de tu trabajo. Por ende, muchas veces se alebrestan o te llega a ir mal. En esa casa empieza a haber apariciones, en esa casa se empieza a ver mal, se empiezan a enfermar, empieza a haber muchos pleitos, o
ese trabajo se tumba, no sirve para nada, porque la energía del lugar está negativa. Eso es lo primero, la diferencia es el lugar debe estar preparado, por eso el lugar donde yo lo hago se prepara, se armoniza, se le hacen ciertos rituales durante todas las semanas, concluyendo la semana abro una puerta nueva a que nuevos seres entren y a que nuevos seres se vayan, ¿no? Y ahora sí empiezo a trabajar los casos de la semana. Imagínate que yo lo haga en cualquier lugar, pues no sabemos, porque no vamos a saber cómo cerrar esa puerta. Una veladora, como ya te lo decía, es abrir una puerta. Es lo principal. Segunda, un don. Eso es importante. Tú puedes agarrar un librito y vas a estudiar y vas a decir, oye, es que este ritual me gusta, lo vi en TikTok. Ahora con tantos que se creen brujos y brujas, que aparecieron hasta por debajo de las piedras cuando se vino la pandemia. Sí. Que ya la bruja que te lee el rostro, que la bruja que te lee la no sé qué, que la tontería y media, amigo. Y vas con esas personas, como yo te lo decía, tienen una vibración negativa, les va mal. Entonces, desde ahí ya te estás dando cuenta que su templo está mal y no debes de creer en ellos. Vuelvo a lo mismo, si te está yendo a ti como consultante mal, tu casa se ve mal, no vas a poder poner esto en tu casa. La vibración, el que tú tengas un don, vas a saber cerrar, vas a saber abrir, vas a saber cómo invocar, a quién invocar para poder ayudar a una persona, porque por eso se tiene una preparación. Y no hay escuela de Harry Potter. No hay escuela de Harry Potter. No hay escuela de brujos. No hay escuela de brujos yo sé que me voy a echar a muchos enemigos y me vale de redes sociales que dicen, es que yo doy cursos de milagros y yo doy cursos de ángeles y ya vas a ver ángeles pagándome mi curso de 7,000, 8,000 pesos, que son 4 horas, y ya en esas 4 horas vas a ver ángeles. Mentira, amigo. Mentira total. Sí. Lo único que te están haciendo es quitarte el poco dinero que tenías para poderte haber sanado o para poderte ir a repartir solicitudes de trabajo para un trabajo nuevo y que te vaya mejor. Amigo, ¿alguna vez ha llegado un cliente contigo que tú hayas visto que no tiene recursos, que tiene una necesidad muy grande y que tú digas, no te preocupes, yo lo voy a hacer sin que me pagues, lo voy a hacer porque yo sé que lo necesitas? Fíjate que hubo un caso en Guadalajara, es muy conocido, y mis pacientes, yo sé que aquí déjenlo en los comentarios, mis pacientes conocen porque nos volvemos una familia. Entonces, entre que entra un paciente y otro, los pacientes a veces se encontraban, y en alguna ocasión en el programa de radio llama una señora. Yo cuando la detecto le digo, señora, yo la veo en una casa como de cartón, y la señora al aire empieza a llorar y dice, es que los últimos pesos que tenía son con los que yo te estoy marcando. Hablando, wow. Entonces le dije, voy a hablar con usted fuera del aire, váyase con algún vecino, con alguien, dele mi número y dígale que si le hacen favor de poderme marcar. Nos vamos fuera del aire, llega la llamada, empiezo a hablar con la señora. La señora me dice, es que yo tenía una casa muy grande, tenía mis hijos, fuimos con un brujo, el brujo me dijo que mi hijo se iba a morir, mi hijo ahorita está pasando por la drogadicción y pues desgraciadamente le dimos todos nuestros bienes a esta persona. ¿Qué madre no daría, amigo, todo, hasta la vida por un hijo? Claro. Vendieron cosas, todo, se quedaron en la calle. Dice, lo malo es de que nosotros vivimos en una esquina que nos prestaron, y a la hora de prestarnos ese lugar, pues era un baldío. Nosotros construimos, como tú lo describiste, con 4 palitos, una casa de cartón, de cartón. Y por eso estoy perdiendo también mi vista, soy diabética. Le dije, yo ya había visto eso. ¿Qué te parece si yo te recibo en mi consultorio? Yo no te voy a cobrar, es que no tengo dinero. Ni para ir. Pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero necesito que vayas el día de mañana. Yo te voy a ayudar. Cuando llega al consultorio la llevaba una vecina, nunca se me va a olvidar, llevaba a Gloria se llama la señora, y la señora no podía ver. Cuando yo la checo, le digo que efectivamente no hay un trabajo como te dijeron, el trabajo apenas te lo están haciendo, amiga. Y tu pérdida de vista por completo,
pues esa causa de la brujería. Vamos a tratar de revertir, pero también te voy a mandar, vamos a trabajar ciencia y fe. Te voy a mandar con un oftalmólogo para que me ayude y que se dé agilidad en tu visión. Para no hacerte el cuento muy largo, cada que iba la señora le dábamos despensa porque me junté con mis mismos pacientes y les pedíamos despensa, medicinas. Hice que la señora empezara a vender afuera de su casa en un tianguis. Le dije, no te voy a ayudar, te voy a hacer productiva. Yo no te voy a estar dando dinero. No te voy a regalar. Te voy a hacer que seas productiva. Claro. Porque también no puedes hacer eso, amigo. Sí. ¿Qué hicimos? Darle ropa, darle cosas, elementos para que la señora se empezara a sacar para sus alimentos diarios. La señora ahorita tiene un 80% otra vez de vista de uno de sus ojos. Entonces, para mí ha sido bien bonito poder ayudar a este tipo de gente. Otros que dicen, es que no tengo dinero, lo checas y dices, sí tienes. Sí tienes. ¿Por qué? Porque después los ves y me mandan o ves los estados, porque muchas veces yo lo registro y ves los estados de WhatsApp donde 2 días atrás están con una caguama en una fiesta, en un restaurante y vienen conmigo y me dicen, no tengo dinero. Entonces hay una incoherencia donde yo sí digo, no, sí te voy a cobrar. Hay otros que yo sí les digo, no te tengo por qué cobrar. ¿Cómo me pagó ella, amigo? ¿Cuál es la paga más bonita? Verla que ya es una señora que ya se está valiendo por sí sola. Esa es la paga más bonita que pueda haber. Ese es tu mayor regalo. Sí. Pero fíjense, para todos los que nos están viendo, que acaban de escuchar esta historia, se podrán dar cuenta, no es por echarle flores aquí a Cristian, pero lo digo de verdad, honestamente, se podrán dar cuenta la diferencia entre un pseudo brujo que lo que hace es presionarte, sí, o chantajearte o amenazarte para sacarte más dinero, a una persona que realmente tiene una convicción en su misión de vida espiritual y que es capaz inclusive de poner de su bolsillo o de mover gente alrededor para ayudarte de verdad. Y no para ayudarte gratis, que me gustó mucho eso que dijiste de, pues yo no te lo voy a dar sin que te cueste trabajo, o sea, te voy a hacer productiva para que tú mismo después generes tu propio beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los de las segundas recomendaciones que yo haría. Si tú estás viendo que la gente con la que tú estás yendo te empieza a amenazar, te empieza a extorsionar, te empieza a presionar, aunque se da cuenta que tú ya no tienes, corre de ahí. El poder lo tienes tú, como cliente, como consultante. Tú puedes cerrar esa puerta en el momento que tú quieras y dejar de ser presa, ¿no? De este tipo de personas. Yo creo que esto es algo muy importante, amigo. Bien dijiste tú, a partir de la pandemia se vino una oleada de gente que tiene páginas de internet, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todo. Y ahí vienen las personas a pedir ayuda y, como lo dijimos al inicio del programa, acaban más perjudicados, más dañados que lo que llegaron, ¿no, amigo? Pero qué increíble, y creo que también es la intención de este capítulo era hacer esa conciencia, ¿no? O sea, cómo detectar hasta dónde es cierto, hasta dónde no, hasta dónde estás siendo víctima de una estafa y hasta dónde eres víctima que no. Esto nos lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, que hay muchas dudas al respecto. Yo lo he escuchado muchísimo. ¿Qué tan largo se puede llegar a hacer un trabajo? ¿Qué tanto tiempo puede llegar a tomar cualquier tipo de trabajo? Un trabajo que te lleguen a pedir para, no sé, para dinero, para prosperidad. ¿Qué tanto puede llegar a tardar un trabajo en reflejarse? Porque mucha gente usa esto para estar pide dinero, ¿no? Sí. Se los pueden traer así un año. Para empezar, desde que ya te están pidiendo dinero constantemente, huye de ahí. Porque si tú mandas a hacer un trabajo y ese trabajo ya pasaron, lo vuelvo a recalcar, un trabajo para que salga realizado bien, tarda de 26 a 30 noches. Después de ese tiempo va a verse reflejado a los 15, 22 días de haberse terminado ese trabajo. Si por algo no se dio o algo pasó, hay que checarte a ti qué es lo que está pasando, como lo que decíamos al principio, si es cuestión tuya, si es cuestión de que algo se atravesó, y como brujo no te tienen por qué haber cobrado, porque tú ya cobraste, y tú le prometiste a alguien que se iba a dar, y si no se dio, hay que ver por qué no se está dando. Entonces, hay que limpiar a la persona para que se haga eso a favor. Pero ojo, aquí viene algo bien importante.
porque después se vuelven adicciones. Ujú. El de, yo ya detecté que hay una brujería, pero tú me estás pidiendo un trabajo de amor o un trabajo de dinero. Si yo no te quito el trabajo de brujería, ningún trabajo que tú me pidas se va a dar. Pongo un ejemplo, este vaso está lleno de mugre. Yo no lo voy a poder llenar de agua limpia porque se va a ensuciar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Limpiar. Limpiar. Y si lo limpiamos, por ende, lo que tú querías se te va a dar sin Es necesidad de volverlo a hacer. Por ende, se va a quitar una energía que te tenía bloqueado. Entonces, eso es lo principal. Pero ¿qué es lo que van y pasan con algunos brujos? No te dicen que hay un bloqueo. ¿Para qué? Para que tú me pagues el trabajo y luego ya yo te digo, ay, pero ¿qué crees? Es que había una brujería y Necesitamos. hay que quitarla. Entonces yo ya cobré 2 veces un trabajo. Amigo, muchas veces inclusive con la misma limpieza, Sí. lo que estaba esperando Por la ende. persona, pum, se Por da, ende. sin tener que hacer un siguiente trabajo, ¿cierto? Lo primero que se debe de checar es si tiene o no tiene trabajo de brujería, si hay algún bloqueo, ese bloqueo por qué es, por la persona, por una tercera persona, Ujú. y de ahí partimos. Si no hay brujería, no hay nada, entonces sí, ¿qué me recomiendas tú para que me vaya bien en el amor, en el dinero, Exacto. para que algo se dé? Pero si hay un bloqueo, hay que quitarlo. Como tip, para que se den cuenta ya en casita si hay alguna especie de brujería, hay ciertos elementos a tu alrededor que van a darte como las pautas para entender que algo está mal. Las plagas, amigo. Que Dentro de lleguen la casa. La casa se te va a enchinchar, se va a llenar de cucarachas, de ratones, por más limpio que seas, o inclusive moscas. Claro. Es muy detectable cuando Ujú. hay brujería, porque se hacen un círculo de moscas solamente Sí. en un espacio, En una habitación. en una por ejemplo. habitación. O los gusanos, a veces no tenemos basura y hay un montón de gusanos en nuestra recámara o a veces en el baño y dices, ¿por qué en el baño hay No hay una razón. no hay una razón? Cuando estas plagas empiezan a aparecer, ojo, esa es la primera advertencia. 2, empieza a haber muchos problemas en esa casa. De la nada discutimos, estamos bien en la calle, pero llegamos a la casa y empezamos a Hay discutir. conflicto. Hay un conflicto sí o sí. Si ya hay plagas, hay discusiones, ojo, ya nos están dando advertencias. Segunda, la falta de dinero. Llega el dinerito y se va. Y no sabemos ni qué. Pero ojo, señora, también no es porque la señora o el señor sea gastón o gastona, sino porque se fueron enfermedades, porque también esos son todos los síntomas. Claro. Empiezan a haber enfermedades inexplicables. Nos quieren correr de la casa. Si rentamos la casa, de un día para otro nos empiezan a poner bloqueos por todos lados. Empezamos a tener conflictos en el trabajo. Hay conflictos con la familia. Empiezan a ocasionar muchas cosas alrededor. Si ya más de estos síntomas están sucediendo en tu vida, córrele a checarte. Sí. Porque ya es sí o sí brujería. Los aromas, empieza a oler a carne echada a perder, a tabaco, a vela quemada. En la noche, wow. El famoso muerto que se te sube, te asfixia, empiezas a oír voces, empiezas a oír que te hablan por tu nombre. Todo esto sumado es de que alguien está haciendo algo en tu contra. Entonces vayan y chéquense, porque ese es el primer síntoma de brujería. Pero ojo, como consejo, cuando vayan a consultarse también no lleguen y, oye, es que yo digo que sí, estoy porque embrujado. ya le dijiste de todo. Ya, tú solito sí, te sí estás poniendo. Embrujado. Sí, estás embrujado y solito ya te pusiste el precio claro. de cuánto te voy a cobrar, ¿no? Entonces, cuando vayan a consultarse, primero no le digan a qué van, simple y sencillamente, ¿sabes qué? Tengo algunos problemas y quiero ver o checar por qué está pasando. No le digan que hay problemas, ahí en la consulta deben de aparecer y se les debe de reflejar si hay o no hay brujería. Amigo, ¿algunos síntomas físicos que puede empezar a presentar alguna persona a la que le están haciendo algún tipo de trabajo, cualquiera que sea? Cansancio, el cansancio extremo, empieza a haber un cansancio muy fuerte, no pueden dormir. Hay muchas personas que duermen demasiado o hay otras que no duermen, despiertan y despiertan peor de como se durmieron. O hay otras que se les va el sueño, no duermen. Y esto es específico porque hay ciertos trabajos que se hacen para que la persona no esté consciente y pierda la vida, tenga accidentes. Imagínate no dormir y estar toda semana sin dormir, la conciencia ya no va a estar bien, entonces ocasionas accidentes. Entonces, si no estás durmiendo o estás durmiendo de más,
junto con las plagas y todo, ya es señal de que algo está mal. Sí, yo creo que va sumando, ¿no? Sí. A ver, esto está pasando, esto está pasando. ¿Qué hay de pesadillas, de tipo, eso también podría ser un síntoma? Constantemente también tus ángeles de la guarda, tus muertos o quien tú quieras, te va a estar advirtiendo a través de sueños que algo está mal. O muchas veces estos entes o demonios o como le quieras llamar, te van a ocasionar pesadillas, temor, miedo, porque de eso se alimentan los demonios, de miedo. Otra, la falta de apetito, se te va el apetito, empiezas a perder peso, el pelo se te empieza a caer, te empiezas a enfermar, tener mucho cuidado con esos síntomas de la falta de apetito y que pierdas ahora sí el sueño y que junto a esto vengan las plagas y venga todo esto. ¿Qué mal le buscas? O sea, ya porque mal le tapes el sol con un dedo, es brujería, amigo. Te están trabajando. Sí. Yo creo que esto es bien importante que la gente lo apunte por ahí, que lo anoten, son tips buenísimos, que yo creo que sin muchas veces irte a consultar directamente, si tú ya reúnes de esta lista por lo menos la mitad, segurísimo algo está pasando en tu campo astral. Es brujería. Están trabajando contigo, ¿no? Sí, y las mejores limpias yo siempre las he dicho, hay 2 personas que las pueden hacer. Si todavía tienen a mamá en vida, sí, vayan y pídenle a mamá que los barra hasta con un huevito, con un limoncito, porque es la mejor limpia, la que viene de una mamá, de un brujo o de un sacerdote, amigo. Una bendición te va a servir. A lo mejor ni siquiera tienes que ir a algún consultorio, muchas veces puedes ir a la parroquia cercana de tu casa. O llámese cualquier religión, ¿eh? Cualquier religión o al templo o como sea, y pueden darte la bendición ahí, eso puede también ayudarte, ¿cierto, amigo? Sobre todo en ciertas religiones, no me dejarás mentir, en ciertas religiones tienen como mala apertura hacia lo espiritual y con ciertas oraciones rompen maldiciones, rompen brujerías y de verdad esta clase de oraciones creo lo que les va a servir. Los católicos tenemos, pues en este caso, las famosas misas de liberación. O de exorcismo, que la liberación es liberarte de una carga energética, ya sea brujería o ya sea algún demonio o algo que hayas hecho mal. Entonces cuando tú vas a una misa de estas, ¡pum!, revientes toda la energía negativa. Fíjate, amigo, que una vez platicando con una persona, se supone que muy poderosa en este tema esotérico, me acuerdo que hablamos de un tema en donde pues ella se jactaba mucho de yo tengo mucho poder, mis muertos, todo, ¿no? Y me acuerdo que yo le mencioné una frase que ahorita la voy a decir y se cuadró, hasta ella se cuadró, y le mencioné y le dije, ¿qué opinas? ¿Y tus muertos y tus ánimas y todo lo que tú me acabas de decir atraviesan la sangre de Jesús? Me acuerdo que se quedó callada, fue un silencio así espectral y me dijo, eso no se cruza con nada. Entonces, para la gente que nos está escuchando, que también está buscando o que siente que trae algún trabajo, algo que lo trae cargado, también pueden orar, también pueden aplicarse esta sangre, ¿no? Claro, porque al final de cuentas yo creo que es el poder más fuerte. Con él no somos nada. Sin él, imagínate lo que nos puede llegar a pasar. Y yo siento y lo tengo comprobado que las brujerías llegan muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, de esa espiritualidad. Es cuando las brujerías rebotan a veces hasta de años. A veces ahorita te mandaron a hacer una brujería, pero tú estás espiritualmente muy bien, no te pega. Lo malo va a ser cuando tú te vayas de esa espiritualidad, cuando tu campo áurico baje. ¿Por qué? Porque esa protección divina ya no va a estar. Y es cuando llega ahora sí el trancazo energético de las brujerías que te habían hecho hace 20 años, que te hicieron el amarre, pues te va a llegar. Amigo, yo creo que una pregunta bien controversial y que yo creo que vamos ahí a levantar un poquito los comentarios. Mucha gente piensa que porque alguien se dedica a la santería o al palo mayombe, está en contra de Dios o no cree en Dios o que está haciendo lo oscuro o que está haciendo cosas satánicas. Para ti, ¿qué es Dios? Para mí Dios es todo. Yo te voy a decir que están muy mal o tienen una referencia mal de Dios. Muchas veces creen que es un Dios castigador y que un Dios que vive solamente en una parroquia. No vive en una parroquia, no vive en una iglesia. Dios vive en ti y dentro de ti y te da la opción de irte a donde tú quieras, que te sientas a gusto, donde lo puedas encontrar a Él.
llámese palo mayombe, llámese religión cristiana, católica, donde sea, lo importante es encontrarlo. Y cuando lo encuentres, hacer uso de los dones o herramientas que Él te otorga. Y el don o la herramienta que Él te otorga es el amor. Tú, Cristian, ¿tú crees en Dios? Claro. Y yo te puedo decir, para matar ese tabú que se tiene que con la religión del palo mayombe, no son católicos, pues yo te puedo asegurar que la gente que practica esto no puede hacer nada si no sabemos el rosario, si no sabemos las oraciones católicas. No se puede hacer una ceremonia. Nosotros tenemos una ceremonia que se llama misas espirituales, donde invocamos a ciertas deidades para que bajen en ese momento, y la gente que está ahí, muchas veces esa energía, esa deidad o ese muerto se le llega a meter. Pero antes, previo a esto, rezamos el rosario, hacemos oraciones católicas, amigo. Entonces, si no creyéramos en Dios, no fuéramos nada. Ahora tenemos que tenerlo enfrente de nosotros, porque nosotros tenemos una espiritualidad pegada a los muertos. Entonces, si no tenemos la protección de Dios, lo que va a bajar no va a ser de luz, va a ser de oscuridad. Exacto. Entonces, ahí viene un poquito la incongruencia. No es cierto, no estamos peleados. Es un tabú. Es un tabú. Utilizaste la palabra tabú y me gustó esa palabra. Es un tabú popular. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, en algunas religiones, como las religiones cristianas, dicen no hables con los muertos? ¿Por qué? Hay que dejarlos descansar, es lo que dicen ellos. Y va para los católicos también, porque muchas veces dicen, no es cierto, eso no es. Y yo lo sé que lo voy a tener aquí en la cuestión de los comentarios. No existen los medium. A ver, si los muertos se mueren, y va a venir Jesús y los va a juzgar y los va a levantar. Voy a poner un ejemplo muy, muy claro. A ver. Muy claro, y con esto voy a callar sobre todo a los católicos. A ver, venga. Dicen los católicos que no deben de creer en nosotros porque no es cierto que hablamos con muertos. Porque los sacerdotes les dicen que no hablen con los muertos porque los muertos están. Así es. Entonces yo pregunto, ¿por qué el sacerdote te dice, ve y pídele a la Madre Nati, a San Juditas, a fulanito y manganito, que no son muertos? Pues si muertos están, no te van a oír. ¿Para qué le pides a un muerto? Para que ellos los invocan. Y eso nos lleva a lo que estábamos hablando hace ratito, ¿te acuerdas? Sí. Hablábamos de que, bueno, pues hay muchos religiosos de diferentes religiones católicas, etcétera, etcétera, que condenan el esoterismo, pero un ritual es ir a dejar una vela a un santo. Sí. Otro ritual es la propia Eucaristía. ¿Estás de acuerdo? Vaya, que yo ya lo hablé por ahí en algún capítulo y me funaron bastante. Que mira, yo lo he dicho, ¿no? Por ahí hay un padrecito que se dedica en las redes sociales, sobre todo en YouTube, aquí en la comunidad de YouTube, que se dedica a destrozar a cuanto vidente se le para enfrente. Hizo un video donde dice, Cristian Valerio, el niño, la luz difama la misa. Yo no la difamo, yo estoy diciendo la verdad. Amigo, yo te lo decía hace rato, la mejor enganga es el altar de una iglesia católica. A ver, eso que me dijo Cristian, quiero que lo escuchen, porque es un dato que la gente no sabe. ¿Qué hay debajo del altar de una iglesia católica? Huesos de muerto. Es un receptáculo. ¿Por qué? Porque cuando consagran una parroquia, esa mesa se debe de convertir en un receptáculo. Es un portal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a convertir el pan en cuerpo y en ese caso el vino en sangre. ¿Y qué debe de haber? Pues debe de existir magia. ¿Y qué es lo que nosotros en el palo mayombe utilizamos? Huesos de un muerto. Sí, está bien, está ya hablado, yo no es de que lo digas, eso ya no es un secreto a voces, eso ya se sabe. ¿Qué es lo que hacen? Ellos, los católicos, meten los huesos cuando se consagra, hacen un hoyito en ese altar y van a meter huesitos de un santo, llámese quien sea, van a meter esos huesitos, consagran, hacen ciertos rituales y ahora sí, ya está activado este altar. Está activado. Activado, porque cuando una parroquia se va a desactivar o se va a tumbar,
hay que ir a hacer una ceremonia para desactivar esa mesa. O sea, para esa sacar mesa ese enfumbe de la tierra. Así es. Tal cual. O sea, no es nada. Tú ves una mesita bonita, pero abajo hay algo. Hay energía, amigo. Hay algo que lo está activando. Y que no te lo platican. Que hace que eso sea un altar. Sí, y que no te lo platican, que no te lo dicen, que te quieren tener cegado. Y yo lo que digo, esto lo he dicho abiertamente, pongan atención. No vayan a la iglesia como esta famosa canción de Caballo Dorado de siéntate, párate, volteate, porque así vamos, los católicos. Sí. Tocan campana y nos paramos, tocan campana, nos hincamos, pero no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Es un ritual. Es un ritual. Y un ritual muy poderoso y muy fuerte y muy bonito, porque es un ritual de luz. Si supiéramos, si tuviéramos el conocimiento de que lo que estamos yendo es a un ritual, en ese momento, amigo, se nos abre un tercer ojo y tumbaríamos brujerías en ese momento. Ahí mismo. Oye, están todos los elementos dados. Hay un altar, hay fuego, hay incienso, hay flores, o sea, hay una ofrenda, ¿estás de acuerdo? Hay un montón de elementos que nos hace falta pensar, hacer conciencia, ser más observadores, ¿estás de acuerdo? Voltear a ver qué estoy viendo aquí. Estoy viendo que hay música, que la música mueve el mundo espiritual, ¿estás de acuerdo? Los cánticos, la música, sí, una vibración. La vibración pone una atmósfera, crea una atmósfera, crea un ambiente para poder invocar ciertas entidades. Hay fuego, hay incienso, hay flores, hay oraciones. ¿Qué es eso? Es un ritual. Es un ritual. Y súmale que tocan campanas, que armonizan. Y hay ritos muy marcados durante la Eucaristía. ¿Por qué tocar una campana a la hora que van a consagrar? Para armonizar, para que pueda bajar algo y para que vaya una transmutación. Y muchos, ahí te decía que habían dicho por ahí ese sacerdote que se dedicó a hacer un capítulo mío, es que difaman. No estoy difamando, simplemente estoy diciendo y educando a la gente de algo que deberían de ellos educar. ¿Por qué? Porque es un ritual, y es un ritual muy bonito, y es un ritual que deberíamos de ir, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos educando, la gente está sedienta de una espiritualidad y se están yendo afuera a buscar una espiritualidad o en un celular y se encuentran con una espiritualidad mal hecha como un TikTok que ves ciertos rituales y lo hacen. Si la iglesia se pusiera a educarlos, fuera diferente. Exactamente, yo creo que tocaste la punta medular de la conversación de hoy, que fue como iniciamos, educar, dar más herramientas, crear conciencia en la gente acerca de qué es la espiritualidad, cómo sí funciona realmente y qué es mentira, ¿no? Cuéntame, ya para ir finalizando, amigo, cuéntanos alguna experiencia que tú hayas tenido, que te haya marcado dentro del mundo espiritual, que tú hayas dicho, esto fue un parteaguas. Dentro de todas las vivencias que has tenido en el mundo espiritual y todas las enseñanzas, muchas me las platicaste hace rato y te agradezco el tiempo que me dedicaste. ¿Alguna que quieras compartir con la audiencia que no hayas comentado en otros podcasts que te haya dejado marcado? Fíjate que ya fue hace poquito yo creo que fue la experiencia más dura, más fuerte que me llegó a marcar, porque todos me han dicho, oye, qué bonito que tengas tú un don de poder ver fantasmas, de poder hablar con las gentes que ya trascendieron, porque cuando se van tus seres queridos no te va a doler. Claro que me sigue doliendo. ¿Por qué? Porque ya no los voy a abrazar como antes. Claro. Porque ya no van a poder convivir con mi familia. Hace 2 años yo perdí a mi abuelo paterno. Por alguna situación mi padre y sus hermanos se pelean. Yo le digo a mi padre, tu padre se va a ir. Así pasó. Pero a nosotros no nos avisan. Él muere un jueves y yo tenía programas en Guadalajara, estamos en la pandemia, no murió de COVID, él tenía insuficiencia renal y estamos en la pandemia transmitiendo desde casa. Okay. Entonces cuando yo el jueves yo estaba muy inquieto, estaba mi asistente, estaba yo atendiendo y pum, se vino un flachazo. Entonces cuando yo veo un cajón, yo dije, alguien se va a morir.
y me empezó a dar un aroma como mucho a tabaco. Mi abuelo fumaba bastante. Lo desapercibí, me cerré, no quise ver más allá porque estaba yo atendiendo. Él muere un jueves, no nos avisan. No nos avisaron mis hijos porque estaban pues peleados con mi papá. Ok. Yo me levanto a las 6 de la mañana a hacer mi enlace con la estación que yo trabajaba. Cuando llega, me enlazo por la computadora y llega una llamada. Yo ya estaba al aire y era la llamada de mi madre, donde me empieza a marcar. Yo me enojaba, le digo, oye, estoy al aire, espérate, es que te tengo que dar una noticia. ¿Qué me tienes que decir? En cuanto me dijo, te tengo que dar una noticia, yo ya sabía. Sí. Dije, no me digas, mi papá Pablo. Sí. Dije, ¿ya le avisas a mi papá? No le he avisado. Déjame termino el programa, me lanzo a la casa y ahorita vemos qué hacemos. Okay. Le hablo rápido, estaba conectado, yo estaba hablando, pero estaba con el celular mandando WhatsApp a uno de los conductores. Le dije, mira, ¿sabes qué pasó esto? Rápido, échame mi sección porque yo me tengo que desprender. ¿Quieres seguir? No quiero seguir porque mi abuelo me enseñó a trabajar. Okay. Durante el transcurso del programa yo estaba platicando de historias del Panteón de Belén, de Guadalajara, de cómo asustaban y esto. Me dice uno de los conductores, oye, ¿quién está en tu casa? Nadie. Es que hay una voz, se está metiendo una voz en tu micrófono, porque es de tu micrófono, no hay nadie. Mi oficina la adapté con cojines, para que no se escuchara, para que no rebotara el sonido. Le dije, no hay nadie. Le dije, lo único que está es mi asistente, está en la tercera planta y estamos yendo para lo del sepelio de mi abuelo. Me dieron el pésame. Dice, vámonos a corte, regresamos y escuchamos qué fue lo que se metió. Híjole, amigo, cuando revisan y estamos revisando, le echan al aire el sonido. Le digo, a ver, vamos a ver qué fue lo que se metió. Cuando ellos ponen lo que grabó, yo estoy narrando la historia y se oye una música muy particular que le gustaba a mi abuelo, una canción que le gustaba a mi abuelo. Wow. Y me decía mi abuelo un sobrenombre muy específico. Okay. Él no era de mi hijo, mi gordito, mi nieto, no, él me decía un sobrenombre muy en específico, muy particular. Cuando oigo con su voz ese sobrenombre y que me dice gracias, wow, amigo, me quebré. Que créelo que hasta el momento es algo que me duele. Porque todos me dicen, es bien bonito tener un don. Sí, es bien bonito. Sí. Pero que esta clase de cosas te pasen es muy doloroso. Porque mi abuelo se vino a desprender y a despedir porque nosotros no lo pudimos ver en físico. Yo escucho que me dice, ya me voy, me quiebro, no pude seguir el programa. Termino el programa, cuando yo llego con mis papás, me dijeron, es que él murió ayer y ya lo sepultaron. Wow. Entonces fue la manera en que mi abuelo se vino a despedir de mí. Específicamente. Entonces eso es de lo que más me ha marcado a mí, cuando un familiar se despide de esa manera. Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, también pasó lo mismo. Él se enferma en la noche. Yo estaba dormido y cuando volteo hacia una de las ventanas empiezan a entrar muchas maripositas y un rayito de luz. Estaba acostado y le digo a mi hermano, ya se murió mi abuelo. ¿Cómo? ¿Ya se murió mi abuelo? Ve el montón de mariposas que están entrando, empiezan a entrar muchas maripositas. Nos paramos, empezamos a platicar. Se hacen las 3 de la mañana, oímos que tocan, nos asomamos. Dije, ¿cuánto que es? Que ya mi papá sale, entra corriendo, sale mi mamá, se pone en la entrada de la puerta y se cae mi mamá desmayada. Yo le digo, bajamos y mi mamá me dice, ya me lo había dicho, yo ya te lo había dicho. Entonces, esta clase de cosas son las que a mí me marcan cuando son en carne propia. Qué fuerte lo que me acabas de contar de tu abuelo. Yo creo que es algo que, híjole, se dice fácil, se cuenta fácil,
pero el vivirlo en carne propia, yo creo que está muy fuerte, amigo. Es duro. Es muy duro. Y mucha gente puede llegar a pensar de, ay, pues Cristian tiene un don, seguramente, ¿no? O sea, tienes mucho beneficio, pero también tienes vivencias muy duras que has pasado también por esto, ¿no crees? Sí, desde que me amenacen, desde salir corriendo y huyendo de una ciudad. Ahorita actualmente estamos radicando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que ya muy pronto nos vamos a ir de ahí por toda la inseguridad que está ocurriendo y porque pues sabes muy bien que yo me dediqué mucho tiempo a los casos de desaparecidos, de madres desaparecidas y mi estado desgraciadamente, no lo digo con orgullo, es el número 1 de desaparecidos, pero también el decirle a una madre dónde está su hijo, pongo en riesgo mi familia, mi vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me dice tanto el gobierno como la gente mala? Cállate. Y me tengo que callar para cuidar mi integridad y poder seguir ayudando más gente. Qué difícil saber que tú tienes esa información que a lo mejor podría liberar del dolor a una familia, pero no lo puedes seguir haciendo porque también tienes que ver por tu familia y por tu seguridad, ¿no? Y que muchas veces me dicen, oyes, ¿te avergüenzas de tu familia? No, yo las cuido. Exacto. Por eso no los expongo, por eso no digo ni sus nombres ni nadie. ¿Por qué? Porque yo amo mi familia, es mi tesoro más grande y no los voy a exponer porque al final de cuentas yo lo puedo y mucha gente va a decir, sí, ayúdame. Si crees en Dios, pues no les va a pasar nada. Yo les pongo esa pregunta, ¿tú lo harías? ¿Tú expondrías a tu familia? Nadie. Nadie, yo creo que en la vida expondría a su familia porque es el tesoro más grande. Y así estés, mira, puedes ayudarle, te quitan a tu familia. ¿Y qué hiciste? Van a llegar más y más y más y más casos. Nunca se va a terminar. Y nunca se va a terminar. Nunca se va a terminar. Amigo, yo creo que esa es una conversación para un siguiente capítulo porque es una mega conversación. Yo te agradezco, creo que fue un increíble primer capítulo. Te agradezco el que hayas venido hasta la Ciudad de México para estar con nosotros. Vas a ser el padrino del primer capítulo. Nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. Comunidad, gracias por vernos. Gracias, Cristian, de nuevo. Les pedimos que por favor se suscriban, nos dejen un like, que es muy importante para nosotros. Comenten qué piensan acerca de todo lo que hablamos, que fueron temas bien profundos, tocamos un montón de cosas bien interesantes. Y decirle a toda la comunidad que nos está viendo, amigos, que tengan mucho cuidado. Fíjense bien con quién van. Fíjense los comentarios, fíjense qué dice la gente de esa misma persona. Hay gente que tiene perfiles de Instagram pero no tiene ningún comentario, ningún like, pero tiene un chorro de seguidores. Obviamente eso es falso. Son comprados, ¿no? Y lo utilizan para estafar a la gente. Tengan mucho cuidado. Yo creo que lo que dijo Cristian hoy es algo bien importante. Fíjense quiénes son y dónde viven estas personas. Eso habla mucho de realmente con quién estás tratando. Y sigan aprendiendo, sigan adquiriendo conocimiento para que cada vez menos estas personas puedan seguirle haciendo daño a la gente que tiene necesidad, que tiene una urgencia, una carencia. Y realmente son pocos los que de verdad se dedican a ayudar como Cristian. Yo les pido, amigo, que nos digas tus cuentas oficiales, las reales, porque hay 84,000 cuentas de Instagram, 120,000 de TikTok no tienes, yo ya sabía. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos dices cuáles son tus cuentas oficiales? Fíjate que ahorita yo les estoy diciendo, váyanse a YouTube. A YouTube ahí me van a conseguir y ahí va a salir el canal. El canal se llama El Caldero del Niño La Luz. Ahí en el canal vienen los links de las verdaderas dos cuentas de la página de Facebook y la página de Instagram, que son las oficiales, porque también de Instagram y de Facebook existen un montón de páginas por ahí haciéndose pasar por mí. Entonces mejor váyanse al canal de YouTube, El Caldero del Niño La Luz, que ahí les estoy también subiendo algunos tips o cositas para las personas que no tienen dinero y que tienen la necesidad de limpiarse y que puedan hacer algo por esa espiritualidad que se está perdiendo. Increíble, amigo. Pues a nosotros, síganos también en TikTok, en Catán Original Series, en donde estamos subiendo un montón de contenido. Te invito a que nos eches una visitada, porque hablamos de muchos temas esotéricos, hablamos del palo mayombe, hablamos de muchas cosas, hablamos de conspiraciones, de ovnis, bueno, de todo. Échense una vueltecita por ahí y muchísimas gracias a todos. Gracias, amigo. Un abrazo.